Levantó su copa. Este baile, dijo, sonriendo ampliamente, es para la mujer que he amado durante 10 años. La sala se quedó en silencio. Los tenedores se detuvieron, algunas personas jadearon. Sentí que mi respiración se atrapaba no por sus palabras, sino por dónde aterrizaron sus ojos. Miró directamente a Sofie, mi hermana. Ella se congeló por medio segundo, luego sonrió como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Los invitados aplaudieron, algunos silbaron. ¡Qué romántico!, gritó alguien. Daniel pasó junto a mí sin una mirada. Podía oler el mismo colonia que le compré la Navidad pasada. Se detuvo frente a Sofie y le ofreció su mano. Baila conmigo. Mi padre Richard estaba sentado a la cabecera de la mesa, su expresión tallada en piedra. No los detuvo, nunca lo hace. La banda comenzó a tocar. Daniel atrajo a Sofie cerca, demasiado cerca. Salieron las cámaras. La risa llenó el aire de nuevo. Ya no era música, era ruido. No me moví. Observé cada paso, cada sonrisa falsa. El sonido de los aplausos golpeaba como granizo. 10 años. Ese fue el año en que pagué su deuda. $850,000, recordé sus palabras. Me salvaste la vida. Aparentemente solo compré tiempo. Sofía rió mientras Daniel la hacía girar. Su vestido rojo brillaba bajo las luces. Todos vitorearon. Un invitado se inclinó hacia mí y susurró: «Tienes una hermana tan amable». Amable, ¿verdad? Levanté mi copa solo para ocultar el temblor en mi mano. El vino parecía más oscuro de lo usual. Tomé un pequeño sorbo, luego otro, cada uno más frío. Daniel la hizo girar de nuevo. Siempre recordaré esta Navidad, dijo lo suficientemente alto para que la sala lo oyera. Ahí fue cuando la sala dejó de respirar. Besó su mano. La gente aplaudió. Sofía hizo una reverencia, sonrojándose como una colegiala. Caminé hacia ellos lentamente, mis tacones clicando contra el mármol. Cada paso cortaba el ruido. Cuando la música se detuvo, sonreí. 10 años, Daniel parpadeó. Nora, escucha. Lo estoy haciendo, dije. Solo estoy contando. La multitud se movió inquieta. Eso es aproximadamente el mismo tiempo que pasé pagando tu deuda de $850,000, ¿verdad? Un hombre en la mesa tosió. La mano de Sofía se deslizó del brazo de Daniel. Miré alrededor. No se preocupen, dije. Todo está pagado, cada centavo. Incluso guardé el recibo. El silencio se extendió rápido. Las mismas personas que aplaudieron ahora miraban sus platos. Sofía intentó reír. «Estás haciendo una escena». «No», dije. «Estoy terminando una». El rostro de Daniel se puso rojo. «Hablaremos de esto después». «Lo dudo», dije. «Después estarás demasiado ocupado explicando por qué tu cuenta de negocio comparte contraseña con cierto fondo de caridad». El bastón de Richard golpeó una vez en el piso, su señal de advertencia. Lo ignoré. «Para», susurró Daniel. Incliné la cabeza. «¿Por qué te sientes expuesto? Tal vez deberías preguntarle a Sofía cómo se siente la exposición. Parece disfrutar la atención». Los labios de Sofía se separaron. «No entiendes». «Oh, entiendo perfectamente. Dije que él se estaba ahogando y tú le ofreciste tu mano. Solo no me di cuenta de que lo estabas jalando bajo contigo». Risa de alguien nervioso. Luego nada. Daniel golpeó su copa. «Basta». El vino rojo salpicó sobre el mantel blanco, sangrando como una herida. Miré la mancha. «Eso parece caro. ¿Debería enviar la cuenta a tu pareja de baile o quieres que te la envíe por correo directamente?» Algunos jadearon. Una mujer susurró: «Oh, Dios mío». La garganta de Daniel se tensó, tosió fuerte ahogándose a mitad de respiración. Su rostro se puso pálido. Sofía se apresuró adelante, derribando otra copa. «Daniel», él la apartó con un gesto, tosiendo en su mano. El sonido resonó por la sala atónita. Esperé paciente en silencio, luego dije suavemente: «Deberías beber agua, las mentiras secan la garganta». Los invitados no sabían dónde mirar. Los teléfonos seguían grabando. La noche de Navidad acababa de convertirse en un escándalo digno de verse 2 veces. Sofía se arrodilló a su lado. «Eres cruel». «No», dije. «Soy precisa». Me giré hacia Richard. «Debes estar orgulloso». El titular perfecto de familia. Legado Whitmore construido sobre traición y deuda. La mandíbula de Richard se tensó. «Humillaste a esta familia». Sonreí débilmente. «Corrección», lo revelé. Se levantó agarrando su bastón. «Vete». Ese era el plan. Tomé mi bolso, pasé junto a la mesa y me detuve junto a la silla de Daniel. Sus ojos estaban vidriosos, aún recuperando el aliento. «Feliz Navidad», dije en voz baja. «Y Daniel, la próxima vez que levantes una copa, asegúrate de poder pagar lo que hay dentro». Luego me giré hacia Sofía. «Sonríe para la cámara, querida. Necesitarás esa foto para el tribunal». Se congeló, sus manos temblando. Alguien susurró: «Está grabando». Me encogí de hombros. «Solo recuerdos». El silencio después de eso se sintió más pesado que la nieve. Nadie aplaudió esta vez. Cuando llegué a la puerta, oí el sonido débil de la banda reiniciando como si nada hubiera pasado. Así funciona esta familia: fingir, actuar, olvidar, pero no esta noche. Afuera, el aire frío golpeó como un nuevo comienzo. Entré en la nieve, sintiendo el picor en mi piel. Detrás de mí, a través del vidrio, las luces parpadeaban y la mancha roja en la mesa seguía extendiéndose. Susurré para mí misma: «Eso es suficiente espíritu navideño para una vida entera».
El viento se llevó el sonido. No miré atrás. Adentro aún podía oír voces amortiguadas, pánico, confusión, negación, todo desvaneciéndose detrás de la puerta cerrada. Por primera vez en años me sentí calmada. No paz, solo control. El tipo que llega justo antes de la justicia. Esa noche canceló no solo la música, sino mi existencia. Y ahí es donde empecé a contar el costo. La mañana después de la fiesta, la casa se sentía más silenciosa que una tumba. Sin música, sin charla, solo el zumbido del calentador empujando contra el frío. Bajé esperando otra pelea. En cambio, encontré a Daniel sentado en la mesa del comedor con Richard a su lado. Ambos parecían no haber dormido. Richard no perdió un segundo. Humillaste a esta familia, dijo. ¿Te das cuenta de lo que hiciste anoche? Me serví una taza de café. Dije la verdad. Eso es lo que hacen las familias, ¿verdad? La voz de Daniel estaba ronca. Fuiste demasiado lejos, Nora. Lo fui. Declaraste tu amor por mi hermana frente a 50 personas. Removí el café lento y estable. Solo agregué el recibo. Richard golpeó su bastón contra el piso. Basta de tu sarcasmo. ¿Has terminado aquí? Lo miré, terminado, construí esta casa, pagué la deuda de tu hijo. De nada, se inclinó más cerca. Ya no perteneces aquí. Está bien, dije, dejando la taza. Estoy acostumbrada a lugares fríos. Daniel se levantó, sosteniendo unos papeles. Esto no es una discusión. Ya hablé con el banco. Tu acceso a nuestras cuentas conjuntas está congelado. No retrocedí. ¿Nuestras cuentas o solo las mías? Richard asintió hacia él. Borra su nombre de todo. Tarjetas, herencia, autos, todo. Daniel evitó mis ojos. Está hecho. Justo entonces mi teléfono vibró. Miré abajo. Un texto del banco. Pago cancelado. Cuenta cerrada. Casi reí. Trabajas rápido. Richard cruzó los brazos. Protegemos lo que es nuestro. Lo noté, dije, por eso me voy antes de que intenten cerrar la puerta principal también. Sofía apareció en la cima de las escaleras usando la bata de Daniel. Su rostro estaba pálido, labios temblando. Nora, por favor, no, dije agudamente. Ya bailaste suficiente por las dos. Su voz se quebró. No quise que esto pasara. Entonces, ¿qué quisiste, Sofía? 10 años de secretos por una canción. Miró a Richard como buscando ayuda. Él no dijo nada. Ese silencio me lo dijo todo. Daniel intentó de nuevo. Mira, si solo interrumpí, ahorra tu aliento. Lo necesitarás cuando la prensa llame, frunció el ceño. ¿Crees que alguien te creerá después de anoche? No necesito que me crean, tengo prueba. Lo descubrirán pronto. La expresión de Richard cambió solo ligeramente, pero suficiente para confirmar que entendía lo que quería decir. Había algo que no quería que se viera. Habló fríamente. Estás amenazando a tu propio padre. Encontré su mirada. Te estoy recordando que su hija sabe contar. Golpeó su bastón de nuevo. Sal de mi casa. Tomé mi bolso. ¿Tu casa? ¿Quieres decir la que mamá diseñó? ¿La que hipotecaste 2 veces por tus proyectos? Esa casa. No respondió. Daniel susurró, por favor, Nora, no hagas esto peor. Sonreí débilmente. Peor, Daniel, lo hiciste público. Solo estoy manteniendo el registro preciso. Caminé hacia la puerta. La voz de Sofía tembló detrás de mí. ¿A dónde irás? A cualquier lugar sin tu perfume en el aire. El portero vaciló cuando llegué a los escalones frontales. Señora Bennett, ¿está? Estoy bien, dije. Abre la puerta. Afuera, el viento mordía mi rostro. La nieve cubría el camino como ceniza. No miré atrás. A mitad del portón, mi teléfono vibró de nuevo. Otra alerta. Tu línea de crédito ha sido revocada. Me detuve un segundo mirando el mensaje, luego lo borré. Detrás de mí, las grandes ventanas brillaban con luz cálida, pero el calor no era real. Nunca lo fue. Recordé la primera Navidad que pasé aquí. Richard le dio a Daniel un reloj de oro y me dijo que el deber de una esposa es asegurarse de que su marido brille. Sonreí esa noche también. Había estado sonriendo desde entonces hasta ayer. La nieve crujió bajo mis botas mientras llegaba al auto. El conductor parecía nervioso. De vuelta a su oficina, señora. No, dije, conduce a cualquier lugar que no conozca mi apellido. Asintió, encendió el motor. La casa se desvaneció detrás de mí, haciéndose más pequeña con cada milla. Me recliné contra el asiento y susurré, así que esto es lo que cuesta la libertad. El conductor me miró por el espejo. Señora, nada, dije suavemente. Solo sigue conduciendo. Afuera, la nieve se espesó. Las luces de la calle se difuminaron a través de la escarcha, convirtiendo el mundo en tonos de gris. Revisé mi teléfono de nuevo. Sin mensajes, sin llamadas, cada cuenta bloqueada, cada línea cortada. Me borraron de la noche a la mañana, pero olvidaron una cosa. Puedes congelar dinero, no puedes congelar memoria. Ese pensamiento me mantuvo lo suficientemente cálida hasta que llegamos a la ciudad. Cuando salí, mi reflejo apareció en la puerta de vidrio de un café. Ojos cansados, rostro estable, sin lágrimas. No esta vez, susurré, déjenlos pensar que me fui. Es más silencioso así. El viento me empujó, llevando un toque de pino y humo. Las luces navideñas parpadeaban a lo largo de la calle, destellando como estrellas falsas. Las miré y sonreí débilmente.
Cancelaron mi cuenta, murmuré, pero no mi balance con la verdad. El conductor llamó desde atrás. ¿Dónde debo esperar? No, disfruta la Navidad, vaciló. ¿Estás segura? Sí, dije. Es hora de que aprenda a caminar de nuevo sin permiso. Giré la esquina, copos de nieve derritiéndose contra mi abrigo. En algún lugar adelante, vi el brillo de una vieja casa de ladrillo y una luz del porche aún encendida. Aún no sabía que pertenecía a Margaret Isle, mi tía, la única persona que quedaba que nunca cambió verdad por paz. Por ahora solo seguí caminando. La nieve caía más fuerte cuando llegué a la pequeña casa de ladrillo al final de la calle. La luz del porche brillaba débilmente a través de la niebla blanca. No había estado allí en años, pero mis manos aún sabían dónde tocar. La puerta se abrió antes de que terminara el tercer golpe. Margaret estaba allí envuelta en un chal gris, su cabello plateado recogido ordenadamente. Lo oí, dijo en voz baja, entra antes de que te congeles. Entré, el olor a té y pino me golpeó de inmediato. Su casa se veía exactamente igual, libros apilados junto a la ventana, un pequeño fuego en la vieja estufa de hierro, un gato durmiendo cerca de la silla. Siempre la mantuviste cálida, dije. Me entregó una taza de té. El mundo es lo suficientemente frío. Siéntate. Me senté cerca del fuego, mis manos alrededor de la taza. El calor mordía mi piel recordándome que aún estaba viva. Margaret estudió mi rostro. No lloraste, dijo. Ya no hago eso, asintió lentamente. Entonces estás lista. ¿Para qué? Caminó al gabinete, abrió un cajón con llave y sacó una pequeña caja roja atada con una cinta descolorida. Tu madre te dejó esto, dijo. Me dijo que lo guardara hasta que dejaras de fingir que todo estaba bien. Miré la caja. ¿Qué es? Ábrela. Adentro estaba un collar de copo de nieve plateado. Mi garganta se apretó. Pensé que esto se había perdido. Lo recuperó de tu padre antes de morir. Margaret dijo que quería que lo tuvieras cuando la verdad importara más que la comodidad. El metal se sentía frío contra mi palma. Siempre creyó en el momento oportuno. Hay más, dijo Margaret, colocando un cuaderno de cuero a mi lado. Se llama el registro navideño. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban llenas de números, fechas, firmas, algunas en la letra de mi padre. ¿Qué es esto? La verdadera historia de su imperio. Dijo, tu padre construyó la fortuna Whitmore sobre un fondo de caridad que nunca llegó a nadie. Fundación Evergreen, ¿recuerdas? Asentí. Solía decir que ayudaba a huérfanos en el extranjero. Lo ayudaba a él, dijo Margaret secamente. Tu madre lo descubrió, reunió prueba, escribió todo y lo escondió en este registro. Giré las páginas lentamente. Transferencias, cuentas offshore, las mismas compañías atadas a las deudas de Daniel. Usó Evergreen para cubrir sus huellas. Sí, dijo. Y cuando tu madre lo confrontó, tuvo un accidente 2 semanas después. Accidente de auto sin testigos. Nunca lo creí, la miré agudamente. Estás diciendo que le estoy diciendo nada, dijo, pero has visto suficientes patrones para llenar los espacios. Cerré el libro y miré el fuego. Entonces por eso me odia. Soy su recordatorio, Margareta sintió. No era su deuda, Nora. Era su cobertura. Las palabras golpearon más fuerte de lo esperado. Recordé las conferencias de mi padre sobre lealtad, sus advertencias interminables de que la emoción arruina el legado. Tal vez esa era su forma de borrar la culpa. Susurré, todo este tiempo pensé que lo decepcioné. Lo hiciste, dijo suavemente. Al sobrevivir, el silencio llenó la habitación, solo el fuego crepitaba. El gato se movió, ronroneando como si supiera algo que nosotras no. Giré el collar en mi mano, el plateado captando la luz del fuego. ¿Qué hago con esto? Termina lo que ella empezó, dijo Margaret. La verdad tiene una memoria más larga que el dinero. Miré el registro de nuevo. ¿Por qué ahora? Vertió más té. Porque él acaba de borrarte de su mundo. No tienes nada que perder y todo que restaurar. Me recliné mirando el techo. No puedo pelear contra él sola. Él posee todo. No, dijo, solo posee lo que la gente no ve. Tienes lo que más teme, prueba. Pasé mis dedos por la vieja letra. Estos números, estas firmas, podrían destruirlo. Margareta sintió, o liberarte. A veces son lo mismo. Sus palabras quedaron en el aire. El reloj tic-tac en la repisa. Afuera, la nieve golpeaba el vidrio. Miré alrededor de la pequeña habitación, tan diferente de la mansión que acababa de dejar. No había oro, no mármol, no mentira pulida, solo calor. ¿Por qué me lo ocultaste? Pregunté. Encontró mis ojos. Porque necesitabas perder todo antes de usarlo correctamente. El silencio entre nosotras no era frío. Era pesado con comprensión. Coloqué el collar alrededor de mi cuello. El metal se calentó casi instantáneamente. Ella quería justicia, quería paz, Margaret corrigió. Tú decidirás por cuál estás lista. Sostuve el registro cerca, justicia primero. La paz puede esperar, Margaret sonrió débilmente. Suenas como ella. Bien, dije, no lo verá venir esta vez. El fuego crepitó más fuerte como si estuviera de acuerdo. Margaret se reclinó en su silla, ojos distantes. Si abres ese registro del todo, no hay vuelta atrás.
Ya dejé todo atrás, dije, volver no es una opción, asintió, entonces prométeme una cosa, cuando esto termine no dejes que el odio viva más que la verdad. Lo prometo, dije en voz baja, lo terminaré limpio. Vertió otra taza de té, sus manos estables. Bien, entonces descansa. Mañana llamarás a Martin Cole, él aún me debe un favor. Martin, repetí, el abogado. Sí, dijo, el único hombre que tu padre no pudo comprar. El nombre removió algo débil, esperanza tal vez. Margaret dejó la tetera, sus ojos suaves. Feliz Navidad, Nora. Finalmente llegaste a casa. Miré el fuego de nuevo, luego el registro en mis manos. La casa no es donde vives, dije, es donde la verdad encaja. Afuera, el viento se suavizó. Copos de nieve driftaban pasando la ventana como confesiones lentas. Aún no lo sabía, pero esa noche fue la primera vez en años que dejé de sobrevivir y empecé a recordar. La luz de la mañana se filtró a través de las cortinas delgadas, pintando líneas en el viejo piso de madera. No había dormido. El registro permanecía abierto en la mesa a mi lado, sus páginas susurrando secretos cada vez que el fuego crepitaba. Números, fechas, transferencias, todo demasiado limpio para ser honesto. Vertí té y empecé desde el principio. Fundación Evergreen, leí en voz alta. El nombre se repetía en casi cada página. Seguí una línea de cifras de 10 años atrás, el mismo año en que Daniel se enamoró por primera vez. Ahí estaba, una transferencia por $850,000 marcada préstamo de emergencia. Mi nombre no estaba, pero la compañía de Daniel era la misma cantidad que yo había pagado para cubrir su deuda, susurré. Así que de ahí vino el dinero. Margaret apareció en la puerta sosteniendo una pequeña bandeja. Aún estás leyendo, aún aprendiendo, dije. Usó Evergreen como una lavadora. Dinero adentro, silencio afuera. Asintió, tu madre vio ese patrón también. Giré una página y me congelé. La entrada se detuvo 3 semanas antes del accidente de mi madre. La letra cambió ligeramente, más temblorosa, como si apresurada. Una nota decía, él sabe que encontré los reportes faltantes. Lo descubrió, dije en voz baja, y se aseguró de que nadie le creyera. Margaret colocó la bandeja. Cuando murió, le dijo a todos que se quedó dormida al volante. Miré la tinta, no se quedó dormida, fue silenciada. Afuera, un auto pasó por el camino helado. El sonido se desvaneció rápido, tragado por la nieve. Tomé una respiración profunda. Cada regalo de Navidad que dio, cada discurso sobre caridad pagado con el silencio de alguien. Margaret no respondió, no necesitaba. Rastré las firmas al fondo de las páginas. De Richard, de Daniel, unos nombres de la junta directiva, pero una firma destacaba. Un garabato más pequeño en tinta roja. M. Cole, Martin, susurré. Las cejas de Margaret se alzaron. Manejó parte del papeleo. Tu padre lo forzó a aprobarlo. Entonces lo sabe, dije. Sabe cuán profundo va, asintió y pagó el precio. Tu padre arruinó su licencia por negarse a firmar el último archivo. Miré el registro de nuevo. La tinta cerca de la página final estaba corrida como si alguien derramó agua o lágrimas. La última entrada decía, si algo me pasa, den esto a Margaret. Mis manos temblaron. Ella sabía que moriría. Sabía que tenía razón, dijo Margaret suavemente. El fuego estalló en la estufa, una chispa saltando y desvaneciéndose en el piso. Cerré el registro con cuidado, como manejando un cable vivo. Necesito copias de esto, dije. Cada página. Margaret me entregó una carpeta. Ya hecho. ¿Crees que esperaría 20 años sin seguro? Sonreí débilmente. Nunca cambias, sonrió de vuelta. Tampoco hombres como él. Miré hacia la ventana. El mundo afuera era blanco, impecable, implacable. Si usó una caridad falsa para financiar a Daniel, debe haber más cuentas reales ocultas. Probablemente, dijo Margaret, pero encontrarlas no será fácil. No necesito fácil, dije, necesito verdadero. Las palabras quedaron entre nosotras pesadas como la nieve afuera. Margaret vertió té. La verdad cuesta más que la venganza. Entonces vale la pena pagarla. Abrí el registro de nuevo y encontré una página marcada con un recibo doblado. En el reverso, escrito en la letra de mi madre, estaba una sola línea. La justicia no es ruido, es patrón. Sentí un escalofrío recorrer mí, me dejó un mapa. ¿Qué significa? Significa que escondió algo donde él nunca miraría. Los ojos de Margaret se entrecerraron. ¿Dónde? Giré la página de nuevo y vi una anotación junto a una transacción. Evergreen, 24 de diciembre, gala de huérfanos. La gala, dije, cada Navidad tiraba una recaudación de fondos. Debe haber visto los cheques falsos allí. Margaret se inclinó adelante. Entonces ese es tu siguiente paso. Cerré el libro. No, mi siguiente paso es Martin. Sintió aprobatoriamente. Lo necesitarás. Coloqué el registro en mi bolso, cuidado de no doblar una sola esquina. Si mi padre construyó su reino sobre esperanza robada, lo haré ahogarse con ella. El tono de Margaret se suavizó. Ten cuidado, Nora. Aún tiene poder. No del tipo que importa, dije. No puede controlar lo que ya está escrito. Me levanté ajustando mi abrigo. Visitaré a Martin hoy. Necesito confirmación antes de moverme. Margaret me siguió a la puerta. ¿Lleva el collar contigo?
Lo toqué ligeramente. ¿Por qué? Era la forma de tu madre de decir que aún está vigilando. Miré abajo al pequeño copo de nieve plateado. Entonces verá todo. Afuera, la nieve había parado. El cielo era azul pálido, luz del sol delgada filtrándose por las nubes. Entré al frío, el collar descansando cálido contra mi piel. El aire olía más limpio, más agudo, el tipo de aire que te despierta de años fingiendo. Mientras caminaba hacia la carretera principal, miré atrás al porche de Margaret una última vez. Aún estaba allí, su mano alzada ligeramente, como una bendición silenciosa. Susurré para mí misma, la mató con amabilidad. Las palabras se sentían como de alguien más fuerte, tal vez mi madre, tal vez la versión de mí que me estaba convirtiendo. Me ajusté el abrigo y seguí caminando. La ciudad esperaba y también Martin Cole. La oficina de Martin Cole estaba arriba de una vieja farmacia en el centro, el tipo de lugar donde los secretos no hacen eco. No lo había visto en años, no desde mi boda, cuando brindó por Daniel y dijo, por un hombre honesto empezando una nueva vida. Me pregunté si recordaba sus propias palabras. Subí las estrechas escaleras, empujé la puerta de vidrio y entré en la habitación tenuemente iluminada. Pilas de archivos alineaban las paredes. El aire olía a papel y juicio silencioso. Levantó la vista de su escritorio. El tiempo había agregado líneas alrededor de sus ojos, pero no los suavizó. Nora Bennett, dijo lentamente, eso es una sorpresa. Las sorpresas parecen seguirme últimamente, gesticuló hacia la silla. Siéntate, pareces alguien que ya hizo su propia investigación. Me senté, coloqué el registro de cuero en el escritorio y lo deslicé hacia él. No estoy aquí por simpatía, estoy aquí por prueba. Abrió la tapa, ajustó sus gafas y escaneó una página. La habitación cayó en silencio excepto por el zumbido débil del viejo calentador. Cuando llegó a la última firma, se reclinó. ¿Sabes qué es esto, verdad? Lo sé ahora. Golpeó la esquina de la página. Este registro es suficiente para arruinar a tu padre, tal vez a tu marido también. Pero también es suficiente para arruinarte si se filtra sin control. Crucé las piernas estable, entonces lo controlarás. Su boca se torció en un toque de diversión. Aún dando órdenes veo, estoy cansada de tomarlas. Me estudió por un largo momento. Recuerdo a tu madre. Vino a mí una vez años antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, yo sabría qué hacer. Mi pulso se aceleró, y lo hiciste. Lo intenté, dijo, tu padre se aseguró de que no pudiera. Mi licencia fue suspendida por un año. Lo llamaron mala conducta procedimental. Evergreen asintió, Fondo de Huérfanos Evergreen, una caridad falsa que tu padre usó para mover dinero offshore. El nombre de Daniel apareció una vez, un préstamo de inversión para un proyecto de construcción que nunca existió. Miré el registro. Entonces era parte de ello. Si lo sabía o no, sí. El momento en que pagaste su deuda, el ciclo se cerró, dinero de vuelta limpio en papel, tragué fuerte. ¿Y tienes evidencia más allá de esto? Abrió un cajón y sacó una carpeta delgada. Guardé copias. No podía tirarlas sin importar lo que me costara. Tomé la carpeta, hojeé las páginas. Sellos bancarios, emails, transferencias electrónicas. Cada línea gritaba fraude. ¿Por qué guardarlas? Pregunté. Porque la verdad no expira, dijo, y porque sabía que un día alguien vendría buscándolas. Solo no esperaba que fueras tú, encontré su mirada. Le preguntaste a mi madre una vez qué quería, justicia o paz. ¿Qué dijo? Dijo, la paz es para quienes olvidan, la justicia es para quienes recuerdan. Asentí lentamente. Entonces nada ha cambiado. Cerró el registro y descansó sus manos sobre él. No puedes borrar lo que está escrito en sangre, Nora. Esto expondrá más que a tu padre, políticos, donantes, tal vez incluso la iglesia que lo endorsó. Bien dije, que todo arda limpio. Martin se reclinó, suspirando. Necesitarás ayuda. Registros digitales, copias seguras, protección legal. Puedo manejar la parte legal, pero necesitarás a alguien que cabe más profundo. ¿Quién alcanzó su teléfono? Un chico llamado LTR, brillante e imprudente, no se asusta fácil. Solía trabajar en ciberseguridad para un banco que misteriosamente perdió varios millones. Déjame adivinar, Evergreen. Exactamente, dijo marcando. Encontrará lo que falta. Mientras la llamada sonaba, estudié el registro de nuevo. Cada número se sentía como un fantasma susurrando nombres. Martin terminó la llamada. Está en camino, te caerá bien, no habla mucho, trabaja rápido. Entonces nos llevaremos bien, se inclinó adelante. ¿Te das cuenta de qué pasa una vez que esto se haga público? No hay perdón, no volver a casa, no hay casa izquierda. Dije que se llevaron eso cuando convirtieron la cena de Navidad en teatro. Asintió una vez, entonces procedemos. La puerta crujió y Eli entró. Un joven, tal vez finales de 20, cargando una laptop y usando un abrigo espolvoreado con nieve, asintió educadamente. Debe ser la señora Bennett. Solo Nora, dije. Señora Bennett pertenece a alguien más ahora. Sonrió débilmente, entendido. Martin lo presentó. Eli es el mejor con sistemas que no quieren ser encontrados. Puede sacar datos borrados de un disco muerto. Eli colocó su laptop en el escritorio. ¿Qué estoy buscando? Deslicé el registro hacia él. Fundación Evergreen, transferencias de diciembre, cualquier cosa que pruebe que nunca fue real.
Abrió la laptop, dedos ya volando por las teclas. Si existió, dejó una huella. Martin lo observó trabajar, su tono parejo. Necesitaremos cada pieza antes de movernos. Una vez que publiquemos, no hay espacio para duda, asentí. La duda murió con mi madre. Ellie miró arriba brevemente. Entonces traigamos su verdad de vuelta a la vida. La impresora en la mesa lateral zumbó suavemente mientras páginas comenzaban a salir. Emails, formas bancarias, recibos sellados confidencial. Martin miró el reloj. Perderá más que una compañía, ¿sabes? Lo sé, dije, perderá la historia que construyó. La voz de Martin bajó más. Las historias construidas sobre mentiras siempre colapsan, pero prepárate, golpeará primero. Déjalo, dije levantándome. Me enseñó a pelear en silencio. La impresora paró. Ellie reunió las páginas y me las entregó. Hay más oculto bajo un comando de borrado. Tomará unas horas, pero lo encontraré. Tomé las páginas, las doblé con cuidado. Envía lo que recuperes al servidor seguro de Martin. Ya lo estoy haciendo, dijo, tecleando de nuevo. Martin sonrió débilmente. ¿Acabas de declarar guerra, Nora? No, dije. Solo estoy dando una oportunidad a la paz para respirar. Afuera la ventana, la nieve empezó a caer de nuevo, más fuerte esta vez. Las luces de la calle parpadearon como pequeñas advertencias. Alcancé mi abrigo. La próxima vez que venga aquí, dije, tendré todo lo que necesitamos. Martin asintió. La justicia viaja lento, pero llega. Miré atrás a ambos. ¿Sabes qué es extraño de la verdad? Ellie miró arriba. Que nunca pide permiso para existir. Luego salí a la noche fría. La nieve caía en capas pesadas, captando la luz de la calle en destellos de blanco. Caminé sin prisa, sintiendo el peso de lo que acabábamos de hacer asentarse en mi pecho. Detrás de mí, en esa pequeña oficina arriba de la farmacia, las luces parpadearon una vez y se apagaron. En algún lugar allá afuera, a través de servidores y pantallas, la verdad de mi madre finalmente respiraba de nuevo. Está en vivo, susurré a la calle silenciosa. Entonces se acabó. La tormenta llegó antes del amanecer, no del cielo, sino de él. Mi teléfono vibró sin parar cuando desperté. Llamadas perdidas, números desconocidos. Un texto de Martin. Se movieron primero, tomaron a Ellie. Me congelé. El mensaje se repetía en mi cabeza hasta que las palabras perdieron forma. Llamé de vuelta directo al buzón. Luego otro texto apareció, quédate callada, van tras la evidencia, afuera la nieve martilleaba las ventanas. Margaret estaba preparando té inconsciente, escondí el teléfono bajo el periódico, mi voz calmada, necesito salir un rato, miró arriba, con este clima. Solo unos minutos, dije, volveré, pero no fui a ningún lado, esperé. Media hora después, la alerta de noticias golpeó cada pantalla. Investigación federal en fondo Evergreen niega alegaciones. Portavoz dice que todos los acusadores serán procesados. Era la voz de Richard en el clip, aguda, confiada, intocable. Susurré, está asustado. Luego otro texto llegó de un número desconocido. Para antes de que alguien más salga herido. Mi sangre se enfrió. Margaret notó el cambio en mi rostro. ¿Qué pasó? Giré el teléfono hacia ella. Lo leyó, ojos entrecerrándose. Está blufeando. Antes de que pudiera responder, un choque vino de afuera. El chirrido de llantas en hielo, luego el sonido que nadie olvida. Metal doblándose contra metal. Corrí a la puerta. Faros parpadeaban de un auto volcado de lado al final del camino. Mi cuerpo se movió antes del pensamiento. Corrí a la nieve. El auto de Margaret. El parabrisas estaba agrietado. Sus manos aún agarrando el volante. Abrí la puerta, el frío cortándome. Margaret, ¿puedes oírme? Sus labios se movieron débilmente. Encontró a Ellie. No hables, dije. La ayuda viene. Alcanzó hacia mí, sus dedos rozando mi abrigo. El collar, mántenlo seguro. Sostuve su mano. Tú me lo dirás. Pero su agarre se aflojó, sus ojos driftando lejos de la luz. El sonido de sirenas creció distante. Demasiado lento, demasiado tarde. Me arrodillé allí en la nieve hasta que la ambulancia se la llevó. Cuando se fueron, todo lo que quedó fue su bufanda manchada de rojo y el collar de copo de nieve plateado a su lado. Lo recogí. Estaba cálido. De vuelta adentro, la casa se sentía hueca. Su taza de té aún humeaba en la mesa. Me senté y miré el teléfono. Otro texto apareció, esta es tu última advertencia. Tecleé de vuelta, no tomo advertencias, las doy. Luego llamé a Martin, contestó al primer timbre. Su voz estaba tensa, respiración pesada. Vinieron por mí también, estoy en el centro de detención. Dijeron obstrucción de justicia. ¿Estás herida? No solo acorralada. Pero vi la mirada en sus ojos, Nora. Está perdiendo control. Por eso es violento. Apreté el collar en mi mano. Entonces haré que los muertos hablen. La voz de Martin se suavizó. Ya lo hiciste. Ahora deja que la verdad termine el trabajo. Colgué mirando la nieve derritiéndose en la cadena del collar. Las palabras de Margaret se repetían en mi cabeza. Cuando esto termine, no dejes que el odio viva más que la verdad. Pero el odio era lo único que me mantenía cálida. Abrí la laptop que Ellie me había dado. Su último archivo se sincronizó automáticamente. Un mensaje oculto adentro. Copia de seguridad asegurada. Si estás leyendo esto, estoy lo suficientemente seguro. Continúa, continúa. Reproduje la grabación de Sophie de nuevo. Su voz temblaba por los altavoces. Dijo que los archivos fueron borrados.
Evergreen se fue, no más. Envié el clip a cada contacto de periodista que Martin tenía, luego lo subí a la misma red anónima que Eli usó. El sistema parpadeó, transferencia completa. Afuera las sirenas se desvanecieron, adentro mi pulso se ralentizó. Coloqué el collar en la mesa junto a la taza de té aún caliente y susurré, quería paz, le daré verdad. Horas después, la luz parpadeó. La alerta de noticias vino de nuevo. Esta vez, titular diferente. Audio no verificado filtrado atado a investigación Evergreen. Un fotograma mostraba el rostro de Sophie a mitad de oración, su voz subtitulada en la pantalla. Exhalé ahora. No puede enterrarlo. Mi teléfono sonó. La voz de Martin se quebró por la estática. Se está extendiendo. Los federales están reabriendo. Seré liberado por la mañana. Bien, dije, vaciló y Margaret cerré los ojos. Se fue, estuvo en silencio mucho tiempo, luego en voz baja. Estaría orgullosa de ti. Tal vez, dije, pero aún no he terminado. La nieve afuera se volvió roja bajo las luces parpadeantes de la escena del accidente. La observé desde la ventana, el mundo parpadeando entre blanco y carmesí. Susurré, nos quitó todo, pero no puede sobrevivir a la evidencia. El timbre sonó una vez, agudo, resonando por la casa. No me moví, sonó de nuevo. A través del vidrio vi una sombra afuera, alta, quieta, sosteniendo algo metálico. Un bastón, Richard. Apagué las luces, dejé que la oscuridad me cubriera. El collar brillaba débilmente en mi palma. Golpeó esta vez, lento, deliberado. Nora, su voz llamó, necesitamos hablar. No dije nada. Habló de nuevo, más bajo. Estás cometiendo un error. Sal. El viento aullaba por las grietas del marco de la puerta. Mi reflejo en el vidrio parecía calmado, casi sereno. Se acercó más. ¿Realmente crees que esto termina con un archivo? No, susurré para mí misma. Termina con la verdad. El golpeo paró. Luego el sonido de su bastón retrocediendo, llantas crujiendo en hielo. Silencio de nuevo. Esperé otro minuto antes de respirar completamente. El aire frío mordía a través de mí, pero no temblé. Había dejado de tener miedo hace mucho. Miré abajo al collar descansando en mi palma. Captó la luz débil de la ventana y brilló como un latido. La justicia viaja lento, susurré, eco de las palabras de Martin, pero llega. Al amanecer, el mundo ya había encendido sus pantallas. Titulares inundaron cada red. Fundación Familia Whitmore bajo revisión federal. Confesión exclusiva en audio de Sophie Whitmore. Archivos de fraude Evergreen filtrados en línea. Me senté en la mesa de la cocina con la TV en volumen bajo, manos alrededor de una taza de café frío. La silla de Margaret aún estaba vacía frente a mí. No la giré hacia el fuego. La mantuve mirando la ventana como ella la dejó. En la pantalla, la voz de Sophie se reprodujo de nuevo. Dijo que los archivos fueron borrados. Evergreen se fue. El subtítulo rodaba abajo. Fuga exclusiva confirma encubrimiento interno. El rostro de Daniel destelló después, saliendo de una oficina, perseguido por reporteros gritando preguntas. Se veía más pequeño en la pantalla, la arrogancia ida. Uno gritó, «Señor Bennett participó en transferencias Evergreen». Siguió caminando, cabeza abajo, sin palabras para girar. Luego el fotaje cambió a Richard. Mi padre, parado frente a las puertas de su mansión, mandíbula tensa, reporteros presionando micrófonos contra las rejas. Su voz sonaba cansada, casi humana. Mi familia siempre ha representado caridad y verdad. Estas acusaciones son un ataque a nuestro legado. La cámara se humeó mientras alzaba la mano para empujar la multitud y luego paró. Detrás de él, agentes en abrigos oscuros avanzaron, mostrando placas. Una decía FBI. La voz del ancla cortó el ruido. Noticias de última hora. Autoridades federales han emitido órdenes contra Richard Whitmore y asociados de la Fundación Evergreen por fraude y malversación. Exhalé lentamente. Mi mano tembló solo una vez, luego se estabilizó. La cámara siguió mientras lo llevaban hacia el auto. Su bastón se deslizó de su mano, chocando en el pavimento. No se agachó a recogerlo. Por un momento pensé en la niña que una vez esperaba que volviera a casa en noche de Navidad, cargando regalos y oliendo a whisky y nieve. Esa versión de mí desapareció hace años. El reportero gritó, «Señor Whitmore, ¿niega los documentos?». No respondió. Abrieron la puerta del auto, presionaron su cabeza suavemente y cerraron. La voz del ancla volvió, calmada pero firme. Fuentes confirman que la evidencia vino de múltiples fugas anónimas, incluyendo una grabación de voz atribuida a la señora Sophie Whitmore. Giré el volumen. Sophie apareció en otro clip, entrando a una estación de policía envuelta en un abrigo largo, evitando cámaras. Su rostro estaba pálido. El reportero dijo, «Se espera que la señora Whitmore coopere con investigadores». Susurré, finalmente dijo la verdad. El segmento terminó con una declaración de Martin. Su voz era estable por el altavoz. Los documentos hablan por sí mismos. No puedes borrar sangre. Oír sus palabras envió un escalofrío silencioso a través de mí. Afuera, campanas de iglesia sonaron débilmente por la mañana fría.
El mundo siguió moviéndose, pero adentro de la casa el tiempo se detuvo. Alcancé mi teléfono y encontré un mensaje no leído de Martin. Está hecho. ¿Estás segura por ahora? Sonreí ligeramente. Segura por ahora. Eso era todo lo que alguien obtenía. La TV cortó a otro tiro. Multitudes afuera de la finca Whitmore. Reporteros, cámaras, luces destellando. La nieve brillaba bajo los estrobos como glitter cayendo. La voz superpuesta anunció, por décadas la Fundación Evergreen fue vista como símbolo de generosidad. Hoy esa ilusión se fue. Apagué el sonido y solo observé. A través del parpadeo de luces vi a Daniel de nuevo, parado solo cerca del portón, reporteros alrededor, pero nadie a su lado. Sofía no estaba allí esta vez. Giró una vez, casi como buscándome. No me encontraría. El teléfono sonó, número de Martin. Contesté. Lo arrestaron, dijo. Lo vi, no está hablando, pero la confesión de Sofía lo selló. Encontraron todo. Cuentas offshore, firmas falsas, todo lo que Eli sacó. Los agentes dijeron que es la evidencia más limpia que han visto en años. ¿Qué hay de Eli? Lo liberaron esta mañana, cargos caídos. Exhalé, entonces se acabó. Martin pausó. Para ellos, tal vez, para ti es un comienzo. ¿Qué quieres decir? Has probado la verdad. Ahora tienes que decidir qué hacer con ella. Miré la pantalla parpadeante de nuevo, Richard siendo llevado por las puertas del tribunal. La dejaré respirar, dije en voz baja, sin más ruido. La voz de Martin se suavizó. Hiciste lo que tu madre no pudo. Entonces la honraré deteniéndome aquí. ¿Estás segura? Sí, dije. La venganza termina donde la verdad comienza. Estuvo en silencio un momento, luego dijo, suenas como ella. Sonreí débilmente. Esa es la idea. Colgué y observé la pantalla desvanecerse a comerciales. Afuera, la nieve brillaba bajo un nuevo sol. El mundo parecía limpio de nuevo, aunque no lo fuera. Susurré a la silla vacía frente a mí. Tenías razón, Margaret, la justicia no grita, ecoa. El hervidor silbó en el fondo. Lo apagué, vertí otra taza de té y me senté de nuevo. La pantalla reprodujo el fotaje de Richard siendo llevado, esposado, cuello del abrigo alto. La imagen se congeló un segundo antes de que el ancla hablara de nuevo. La familia Whitmore declina comentarios adicionales. Ese silencio era más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho. Miré la televisión una última vez, luego presioné el botón de encendido. La imagen desapareció, dejando solo mi reflejo en la pantalla negra. El collar captó la luz alrededor de mi cuello, un pequeño destello de plateado en la habitación silenciosa, y por primera vez no sentí frío. 2 semanas pasaron antes de que el mundo se callara de nuevo. La nieve se había derretido en lodo gris, los titulares se desvanecieron y los teléfonos finalmente dejaron de sonar. Por primera vez en meses no había ruido, solo el eco de lo que ya había pasado. Esa mañana un pequeño sobreesperaba en el porche. Sin dirección de retorno, solo mi nombre escrito en la letra cuidadosa de Margaret. Lo llevé adentro, lo coloqué en la mesa y lo miré mucho tiempo antes de abrirlo. Adentro estaba una sola página. Su escritura fluía ordenada y estable. El perdón es libertad, no aprobación. No confundas paz con silencio. Cuando la verdad se dice, puedes descansar. Lo leí 2 veces, luego lo doblé con cuidado. Margaret siempre sabía cuándo dejar las palabras correctas atrás. Mientras vertía té, el sonido del timbre cortó el silencio. Vacilé, luego abrí. Sofía estaba allí, abrigo abotonado hasta la garganta, ojos rojos pero claros. ¿Podemos hablar? Preguntó suavemente. Me hice a un lado. Ya lo hiciste, ¿recuerdas? En cámara. Retrocedió, luego entró. La casa olía a té y humo. Miró alrededor, su voz temblando. Te quedas con la tía Margaret. ¿Le gusta la paz? Dije, algo que nunca valoraste. Nora, por favor, susurró, no planeé nada de esto. Por supuesto que no, dije calmadamente, solo bailaste, sus labios se tensaron, él me dijo que dirías eso. Entonces aún me conoce, dije. Te vaciló, luego asintió. Claro, vertí 2 tazas, deslicé una al otro lado de la mesa. Observó el vapor subir, manos temblando ligeramente. Padre realmente quiere hablar, dijo. Está preocupado de que hagas algo imprudente, como decir la verdad. Sus ojos parpadearon. Dijo que los archivos fueron borrados, Nora, todo Evergreen se fue. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que se diera cuenta de lo que acababa de admitir. Luego sonreí lentamente. ¿Estás segura de eso? Se congeló. Solo repito lo que dijo. Me incliné adelante. Entonces dime algo más, Sofie. ¿Por qué te contaría sobre archivos que se suponía borrados hace años? Tragó fuerte. Confía en mí, no, dije suavemente. Te posee, hay diferencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Crees que quise algo de esto? Creo que te gustó ser elegida, dije hasta que apareció el costo. Empujó su silla atrás. No entiendes. Él está muriendo. Entonces déjalo morir honesto, dije. Por una vez, su respiración se volvió irregular. Te destruirás si liberas algo. Sonreí débilmente. Ya lo intentó. No funcionó. Miró alrededor de la habitación inquieta. Ni siquiera sabes con qué estás jugando. Oh, sí sé, dije alcanzando la tetera. Se llama evidencia. Su rostro palideció. Grabaste esto, ¿verdad? Incliné la cabeza. ¿Por qué debería? Sofía se levantó rápido, derribando su silla. No puedes hacerle esto. Permanecí sentada. Él se lo hizo a sí mismo.
Solo estoy encendiendo la luz. Dio un paso más cerca, su voz temblando entre miedo e ira. Nos arruinarás a todos, encontré sus ojos. No, Sophie, ya lo hicieron. Sus hombros se hundieron. Por primera vez, la actuación se deslizó. La mujer confiada de esa noche de Navidad desapareció, dejando solo a la niña asustada que solía ser. Susurró, me hizo elegir entre tú y él. Y elegiste poder, dije. Ahora puedes vivir con ello. No puedo, dijo, me está matando. Entonces di la verdad, dije. Eres buena ensayándola, intenta significarla esta vez. Limpió sus lágrimas, pero seguían cayendo. Dijo que los archivos fueron borrados. Repitió suavemente. Evergreen se fue, alcancé la mesa lateral y presioné un pequeño botón rojo en mi teléfono. La luz del grabador parpadeó, no más, dije. Su cabeza se levantó bruscamente. Siéntate, dije firmemente, y no mientas de nuevo. Cada palabra que digas será la verdad ahora. Vaciló, luego se sentó lentamente. Eres cruel, vertimaste. Soy disciplinada, miró el vapor subiendo entre nosotras. Suenas como mamá. Tal vez por eso me odia, dije, el reloj tic-tac en el fondo. Afuera el viento se levantó traqueteando las viejas ventanas. Sofía finalmente susurró, ¿qué vas a hacer con ello? Dejar que la gente vea cómo luce nuestra familia sin el papel de regalo. Miró abajo, sus manos temblando. Entonces destruirás todo. Solo lo que era falso, dije. El resto tal vez finalmente respire. Cubrió su rostro. No merezco perdón. Probablemente no, dije, pero el perdón no es algo que ganas. Es algo que los vivos eligen dar para que los muertos descansen. Sus hombros se sacudieron. No me moví más cerca. Algunos duelos necesitan distancia. Cuando se calmó, susurró, ¿crees que la gente olvidará alguna vez? Lo harán, dije, eso es lo que hace la gente. Siguen adelante, pero la verdad no, se queda, eso es suficiente. Asintió, se levantó y ajustó su abrigo. Gracias, susurró, porque por no gritar. Aprendí eso de ti, dije. Las mentiras necesitan volumen, la verdad no. Sonrió débilmente, el tipo de sonrisa que viene después de confesión. Adiós, Nora. Adiós, Sophie. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio que siguió no dolió. Se sintió ganado. Me giré de vuelta a la mesa y desplegué la carta de Margaret de nuevo. La coloqué junto a la tetera, las palabras captando la luz de la tarde. El perdón es libertad, no aprobación. Susurré, entiendo ahora. El hervidor clicó suavemente mientras se enfriaba. La casa respiraba adentro y afuera con el viento. Caminé a la ventana. La nieve había empezado de nuevo, ligera y lenta, como si el cielo intentara borrar las cicatrices que dejó atrás. En ese momento no me sentí victoriosa, me sentí limpia. El tipo de limpia que solo viene cuando dejas de pelear fantasmas y empiezas a decir sus nombres. Susurré, descansa fácil, Margaret, está hecho. Luego cerré la cortina, vertí lo último del té y me senté sola en el silencio que dejó para mí. La mañana de Navidad llegó de nuevo, un año después. La casa estaba más silenciosa ahora, no vacía, solo pacífica. El mundo había seguido con su ruido, sus escándalos, sus nuevos villanos, pero aquí, en este pequeño rincón de invierno, todo estaba quieto. Me paré junto a la ventana, observando el lago afuera congelarse en vidrio. El sol de la mañana lo tocaba suavemente, convirtiendo la superficie en una hoja de luz. Nunca había visto el silencio verse tan brillante. En el escritorio a mi lado yacía una carpeta sellada en oro. Fundación Margaret para la Verdad. Debajo, los papeles firmados, sellados y aprobados. Martin había venido el día anterior para finalizarlo. ¿Estás segura de esto? Había preguntado. ¿Es todo lo que tu familia dejó? Le dije. Por eso necesita ir donde la verdad pueda vivir más que los nombres. Ahora la fundación financiaría programas investigativos para mujeres que habían sido silenciadas. Una cosa pequeña, tal vez, pero real. A Margaret le habría gustado eso. Tomé una pluma del cajón, su vieja pluma fuente, la que usaba para corregir mis ensayos cuando era niña, y firmé la última página. Mi firma tembló solo ligeramente. Hecho, dije suavemente. Afuera, campanas de iglesia sonaron. El sonido driftó sobre el agua congelada. Caminé al hogar y coloqué la carpeta dentro de una pequeña caja forrada con terciopelo. Junto a ella yacía la taza de té de Margaret, la con un pequeño chip en el borde. Algunas cosas no necesitan reparación, solo necesitan memoria. El timbre sonó, lo abrí para encontrar a Ellie, sus mejillas rojas por el frío. Sostenía un pequeño paquete. Feliz Navidad, dijo. ¿Qué es unidad de respaldo? Sonrió, los archivos. Pensé que los querrías para los archivos. Negué con la cabeza. No, el mundo ya los vio. Guarda una copia por seguridad, pero deja ir el resto. ¿Estás segura? Sí, dije. La justicia no necesita reproducirse, solo necesita quedarse verdadera una vez. Asintió entendiendo. Martin envía saludos. Dijo que la fundación es lo mejor que salió de todo esto. Está siendo educado, dije. Lo mejor fue sobrevivir. Ellie vaciló. Y Sophie escribe a veces, dije. Cartas cortas, sin mentiras ya, sonrió débilmente. Entonces tal vez la paz existe. Tal vez, dije, pero aún confío más en el silencio. Rió suavemente, me deseó bien y se fue. Me paré en la puerta un rato, observando sus huellas desvanecerse en la nieve. Luego volví a la mesa y abrí mi diario.
El papel olía débilmente a cedro y tinta. Escribí, el silencio no es debilidad. Es esperar el momento correcto para hablar. Pausé, luego agregué otra línea. La justicia no necesita audiencia, solo tiempo. Cuando terminé, doblé la página y la deslicé en un sobremarcado para el próximo guardián. Aún no sabía quién sería, pero alguien siempre llega. La verdad tiene forma de encontrar nuevas voces. Me puse el abrigo y caminé abajo al lago congelado. El aire era agudo, el tipo que muerde y limpia al mismo tiempo. Al borde del muelle saqué el collar de copo de nieve plateado de mi bolsillo. Sophie lo había devuelto meses atrás, diciendo, pertenece a quien dejó de esconderse. Ahora yacía cálido en mi mano, captando el sol pálido. Susurré, por ti mamá, por Margaret, por todas nosotras que callamos demasiado tiempo. Luego lo dejé caer. La cadena se deslizó por mis dedos, el pendiente girando mientras caía. Cuando tocó la superficie, la luz se rompió en ondas a través del hielo plateado, blanco y cegador. Por un segundo todo el lago brilló. Luego se quedó quieto de nuevo, como si hubiera tragado el secreto y decidido mantenerlo seguro. Me paré allí, dejando que el viento frío rozara mi rostro. No vinieron lágrimas, no gran final, no aplausos, solo respiración y nieve y quietud. Detrás de mí los papeles de la fundación descansaban en el escritorio. El té se enfriaba a su lado. El mundo afuera era ancho y perdonador. Susurré casi para mí misma. La justicia llegó justo a tiempo. El sol subió más alto, derramando luz sobre el lago congelado. En algún lugar lejos, campanas sonaron de nuevo, suaves, distantes, interminables. Me giré de vuelta hacia la casa. La puerta crujió, luego se cerró suavemente detrás de mí. Y en esa quietud, con la luz de la mañana llenando cada habitación, finalmente entendí cómo suena la paz. Suena como nada en absoluto. La pantalla se desvanece al lago quieto. El reflejo plateado brilla una vez más antes de que la imagen se suavice en luz. Voz en off, calmada, baja, reflexiva. A veces la justicia no ruge. A veces simplemente respira en verdad, en tiempo, en silencio. Si esta historia te tocó, toma un momento para compartirla o dejar un pensamiento abajo. Cada historia de fuerza silenciosa recuerda a alguien allá afuera que no está solo. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. Espero que donde quiera que estés, tu mañana de invierno sea gentil y tu paz sea real. Te veré pronto en la siguiente historia.